Los soles gemelos se ponían sobre el polvoriento mercado alienígena, tiñéndolo todo de una mezcla de luz naranja y violeta. El aire estaba lleno de ruido. Comerciantes gritando precios, motores zumbando y voces alienígenas discutiendo sobre aparatos rotos y raciones de comida. Entre todo ese ruido, un humano llamado Eli Grant descargaba cajas de su pequeña nave de carga. Parecía cansado, cubierto de polvo, y su vieja chaqueta de vuelo mostraba las cicatrices de muchos años de viaje. Había venido a este planeta, Varela 9, a vender tecnología humana antigua, cosas que ya no importaban a nadie en la Tierra, pero que los alienígenas aún compraban. No notó nada extraño hasta que oyó un pequeño sonido detrás de una pila de cajas vacías. Al principio no era una voz, sino más bien un suave gemido, como alguien que intentaba no llorar. Eli se giró, observando el rincón oscuro entre los puestos de suministros, y entonces la vio. Era pequeña, no tendría más de 8 o 9 años, según los humanos, pero su piel tenía un ligero tono plateado y su cabello brillaba como escarcha bajo el sol poniente. Su ropa estaba rota, demasiado grande para su pequeño cuerpo, y apretaba un trozo de tela sucia contra el pecho. Sus ojos, abiertos como platos, brillaban tenuemente azules en la penumbra. Durante un largo instante, permaneció inmóvil, simplemente observando a Eli con la mirada de alguien que lleva demasiado tiempo escondido. Eli se acercó, despacio, con cuidado de no asustarla. «Hola», dijo en voz baja. «¿Estás bien? Pareces tener frío». La pequeña alienígena se estremeció y retrocedió, sacudiendo la cabeza rápidamente. «No, por favor, no», susurró. Su voz era débil y temblorosa, casi demasiado baja para oírla por encima del ruido del mercado. Eli frunció el ceño, confundido. «No voy a hacerte daño», dijo. «Solo». Pero ella lo interrumpió, con los ojos húmedos por las lágrimas. «Los humanos no ayudan», dijo. «Los humanos hacen daño». Sus palabras lo golpearon como un cuchillo. Eli se quedó paralizado, intentando comprender a qué se refería. Los alienígenas seguían comerciando, hablando, moviéndose, pero sentía que el mundo se había quedado en silencio para él. Quiso preguntarle qué quería decir. ¿Quién la oía? Pero el miedo en sus ojos lo detuvo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño paquete de cubitos de comida. «Toma», dijo, «es solo comida». Lo dejó en el suelo entre ellos y retrocedió, mostrando sus manos vacías durante unos segundos. Ella no se movió. Luego, lentamente, se arrastró hacia adelante, olió el paquete y lo agarró rápidamente. Lo abrió y comió con manos temblorosas. Eli observaba en silencio, con una opresión creciente en el pecho. Parecía que no había comido en días. Podía ver la agudeza de sus huesos, la delgadez de sus hombros para soportar su propio peso. «¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. Ella dejó de masticar y lo miró fijamente. Dijo tras una pausa. «Me llamo Lra. Encantada de conocerte, LRA», dijo Eli. «Soy Eli». LRA no respondió. Siguió comiendo, pero sus ojos se clavaron en él, observando cada uno de sus movimientos como si esperara que cambiara de repente y la lastimara. Un grupo de alienígenas traidores pasó riendo a carcajadas. Uno de ellos vio al Ra y frunció el ceño. «Oye, humana», gritó, «no querrás lidiar con esa. Es problemática. Roba. Está maldita». El pequeño cuerpo del LRA tembló. Bajó la mirada rápidamente, agarrando el envoltorio de comida vacío. Eli fulminó con la mirada al traidor. «Solo es una niña», dijo con firmeza. Pero el alienígena se encogió de hombros y se alejó, murmurando algo sobre huérfanos de guerra y errores humanos. Eli volvió a mirar al LRA. «¿Tienes dónde quedarte?», preguntó. Ella no respondió, solo se abrazó las rodillas con fuerza. Pudo ver el miedo en su pequeño rostro y algo más. Agotamiento. «Vamos», dijo en voz baja. «Puedes quedarte en mi nave esta noche. Hace calor allí»,
Dudó. Sus ojos se dirigieron a la calle, donde las sombras de toscas figuras alienígenas se movían entre la multitud, y luego volvieron a Ellie. Finalmente, asintió muy lentamente. Ellie sonrió suavemente. Bien, dijo. Vámonos antes de que oscurezca. Mientras caminaban hacia su nave, Ellie notó cómo cojeaba ligeramente, como le temblaba la manita al intentar agarrarse a la barandilla lateral. Quería. Le preguntó qué había pasado, pero no lo hizo. Todavía no. Cuando llegaron a la nave, abrió la puerta y la dejó entrar. Ella miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, observando los paneles brillantes y el zumbido del viejo motor. «Puedes dormir aquí», dijo Ellie, extendiendo una manta cerca de la calefacción. «Nadie te molestará», le susurró al levantar la vista. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», dijo en voz baja esa noche mientras las estrellas iluminaban el cielo de Varela 9. Ellie se sentó cerca de la ventana, observando a la pequeña alienígena dormir. No sabía quién la oía ni por qué le tenía tanto miedo a los humanos. Pero una cosa estaba clara. Algo terrible le había sucedido. Y antes de que este viaje terminara, iba a averiguar qué era. La noche en Varela 9 era fría y densa de niebla. La vieja nave de carga gemía suavemente al pasar el viento por los cables de acoplamiento. Dentro, el tenue resplandor de la calefacción teñía las paredes metálicas de un cálido tono naranja. Ellie estaba sentado cerca de la silla de control, limpiando una vieja herramienta y mirando de vez en cuando. Luego, hacia el rincón donde dormía LRA. Se había hecho un ovillo, aferrándose a la manta como si fuera su única protección. Ni siquiera dormida, su rostro reflejaba paz. Cada pocos minutos, temblaba y murmuraba algo en su lengua alienígena. Ellie oía la misma palabra una y otra vez. Cuando no, suspiraba. Sentía un gran pesar en el corazón. Había visto miedo antes en campos de batalla, en colonias destruidas por la codicia. Pero esto era diferente. Era el miedo de un niño, uno que nunca debería existir. Al amanecer, la luz de los gemelos se colaba por la pequeña ventana de la nave. Ra despertó con un pequeño gas, los ojos abiertos de par en par, lista para correr. Por un instante, olvidó dónde estaba. Entonces vio a Ellie sentado cerca. Él no se movió, solo sonrió con dulzura. «Buenos días». «Niño», parpadeó, aún insegura. «No lo hiciste». «No me ataste», dijo en voz baja, con la confusión mezclada con la incredulidad. Ellie frunció el ceño. «¿Por qué iba a atarte?» No respondió. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la manta. «Siempre lo hacen», susurró. Ellie se inclinó un poco hacia adelante. «¿Quiénes son, Ra?», preguntó, pero ella apartó la mirada, con la mirada perdida. Tras un largo silencio, dijo en voz baja. «Los traidores. Los que compran y venden gente como yo». Ellie se quedó paralizado. Su mano dejó de moverse. «¿Te refieres a esclavos?», asintió lentamente. «Dijeron que tenía suerte porque los humanos solían pagarnos bien. Pero entonces terminó la guerra y ya nadie quería a los quebrantados». Ellie sintió una opresión en el pecho. Recordó la guerra. Humanos contra la coalición Z. Una larga y sangrienta lucha por los recursos. Cuando se declaró la paz, muchos alienígenas quedaron varados, pobres e indeseados. Algunos humanos los convirtieron en mano de obra barata, otros en propiedad. Pensó que ese capítulo de la historia había terminado. Pero claramente no era así. Intentó sonreír, aunque le temblaba un poco la voz. «Tú no tienes que preocuparte por ellos aquí. Estás a salvo conmigo». Pero el LRA no parecía convencido. Se miró las manos, pequeñas y ásperas, con tenues marcas alrededor de las muñecas, como si algo las hubiera atado. «A salvo», repitió como si probara la palabra. «Eso mismo decían. Antes de que nos quemaran». A Ellie se le revolvió el estómago. Quería preguntar más. Pero ella se levantó de repente,
tambaleándose. Necesito aire, dijo, y caminó hacia la rampa de la nave. El mercado estaba despertando lentamente. Los extraterrestres gritaban, los drones sobrevolaban y las naves iban y venían. Ellie la siguió con cuidado, manteniéndose cerca. Deambuló hacia los callejones. Lugares tranquilos entre viejos almacenes. Entonces se detuvo junto a una pared cubierta de grafitis descoloridos. Sus pequeños hombros temblaron. Aquí es donde nos tenían, susurró, señalando una puerta metálica cerrada. Ellie se acercó, notando las marcas de quemaduras cerca de la base de la puerta. ¿Te refieres a aquí? Asintió. Se le quebró la voz. Dormíamos en el suelo. Solo nos daban luz cuando querían ver quién seguía con vida. A Ellie se le cortó la respiración. Quería decir algo, lo que fuera, pero no le salían las palabras. De repente, las piernas del Ra cedieron y cayó de rodillas. Ellie se abalanzó sobre ella. Tranquila, dijo, extendiendo la mano hacia ella. Pero cuando le tocó el hombro, ella se estremeció violentamente y gritó, «No me toques». El sonido fue agudo y desgarrador. Las cabezas se giraron desde los puestos cercanos. Ellie se quedó paralizado, levantando la mano lentamente. «Vale, vale. No te voy a tocar», dijo en voz baja. «No pasa nada». Su respiración era rápida. Las lágrimas le corrían por las mejillas. «Lo siento», dijo rápidamente. «No era mi intención. Es solo que cuando alguien me toca ahí, me duele». Ellie se agachó a su lado, con voz suave. «¿Te hicieron daño ahí?» Ella lo miró un largo instante, con los ojos brillantes. Entonces susurró, «Puedo mostrártelo, pero no te enfades». Ellie no lo entendió. «¿Enfadada contigo?» «Jamás», dijo. La pequeña alienígena dudó, luego se levantó lentamente la manga, revelando parte de su brazo. Bajo la tenue luz, Ellie vio extrañas líneas oscuras grabadas en su piel plateada. Marcas que parecían símbolos humanos, letras, quizá un código. Sintió un nudo en el estómago. «¿Quién te hizo esto, Ra?», preguntó con voz temblorosa. Ella apartó la mirada, susurrando un nombre y un nombre humano. El capitán echó a correr. A Ellie se le heló la sangre. Conocía ese nombre. Un oficial humano que dirigía campamentos ilegales durante la guerra. Un hombre a cuyas órdenes había servido brevemente antes de desertar. La comprensión lo golpeó como un rayo. El monstruo que la lastimó había sido uno de los suyos. Mientras el viento arrastraba polvo por la calle vacía, Ellie se hizo una promesa silenciosa. Encontraría a ese hombre. Le haría responder por lo que había hecho. Y por primera vez en muchos años, Ellie sintió algo que creía perdido, una razón para volver a luchar. La noche regresó a Varela 9 con una lluvia torrencial. El cielo exterior brillaba con relámpagos, y los truenos retumbaban a través de las estructuras metálicas del mercado. Dentro de la nave de carga de Ellie, la calefacción zumbaba suavemente, intentando combatir el aire frío que se colaba por las grietas. Ra estaba sentada cerca de la pequeña ventana, abrazándose las rodillas. La luz del exterior se reflejaba en su piel plateada. Su rostro parecía tranquilo al principio, pero sus ojos contaban otra historia. Cargaban años de dolor atrapados tras el silencio de una niña. Ellie le sirvió una taza de caldo caliente y la colocó a su lado. «Toma», dijo. «Necesitas comer algo». Ella no se movió al principio, solo miró la taza humeante. «¿No me tienes miedo?», preguntó en voz baja. Ellie sonrió levemente. «Debería tenerlo». Negó con la cabeza. «La mayoría de los humanos lo tienen. Dicen que estamos sucios, enfermos. Que tocarnos los enferma». El corazón de Ellie se encogió. «Quien dice eso se equivoca», dijo. «No estás sucia, Ra». Por primera vez desde que la conoció, sonrió, una pequeña sonrisa temblorosa, como si no estuviera acostumbrada. Tomó un sorbo de la taza,
El calor alivió la tensión en sus manos. Afuera, el trueno volvió a retumbar, y por un instante, las luces parpadearon. Ellie se apoyó contra la pared metálica, observándola. «Dijiste que ayer alguien te quemó», dijo en voz baja. «¿Quieres contarme qué pasó?» LRA guardó silencio. El sonido de la lluvia llenó la habitación. Cada gota contra el casco se sentía como el latido de un reloj. Entonces ella habló, su voz apenas un susurro. «Dijeron que me haría fuerte». Ellie frunció el ceño. «¿Quiénes fueron los humanos?», respondió. «Los soldados del campamento». El pecho de Ellie se encogió. Quiso negarlo. Quiso decir que no todos los humanos, pero la palabra se le atascó en la garganta. En cambio, preguntó con suavidad, «¿Qué te hicieron, Lra?». Sus pequeñas manos temblaron. Ella lo miró con ojos brillantes. «Prométeme que no te enojarás». «Lo prometo», dijo. Aunque ya sentía que la sangre le ardía lentamente, ella dejó la taza a un lado. Su respiración se aceleró. Cuando el campamento estuvo lleno, necesitaban espacio, dijo. Nos hicieron formar en fila uno por uno. Presionaron las barras de hierro candentes contra nuestras espaldas. Ardía profundamente. Dijeron que era propiedad de Marcus, pero algunos no sobrevivieron. Ellie apretó la mandíbula. Su corazón latía con fuerza de ira. ¿Y tú? Ella asintió lentamente. Sobreviví, y luego sin previo aviso. Se llevó la mano al dobladillo de su camisa desgastada. Ellie apartó la mirada rápidamente. «LRA, no es necesario». «Quiero hacerlo», dijo con firmeza, con la voz temblorosa. «Deberías ver lo que hizo tu gente». Antes de que él pudiera detenerla, se levantó la camisa hasta la mitad de su pequeña espalda. La tenue luz naranja reveló cicatrices tan profundas y retorcidas que Ellie olvidó respirar. Gruesas líneas de carne quemada recorrían sus omóplatos, formando símbolos. Reconoció marcas militares humanas. Sintió que el mundo giraba a su alrededor. El aire se volvió pesado. Se le cerró la garganta al susurrar. «Dios mío». Lra giró ligeramente la cabeza. «¿Sabes lo que dice?». Ellie tragó saliva con dificultad. «Sí», dijo lentamente. «Es un código, un número de designación. Lo usaban durante la guerra para etiquetar a los prisioneros alienígenas. Significa que dejó de quebrarse la voz. Significa sujeto experimental». Los labios del LRA temblaron. Así que ni siquiera era una persona. Ellie no pudo responder. Sentía un vacío en el pecho. Quería decir algo, pero cada palabra le parecía vacía. Había luchado en esa misma guerra una vez. Creía que era por la paz, por la supervivencia. Pero ahora veía lo que había costado esa paz. Se bajó la camisa y volvió a sentarse, con la mirada vacía. «Recuerdo el olor a metal quemado», dijo en voz baja. «Los gritos». Los humanos llevaban máscaras para que no pudiéramos verles la cara, pero nunca olvidé sus voces. Ellie se llevó una mano a la frente. Su respiración era irregular. «LRA», dijo en voz baja. «No todos los humanos eran como ellos, lo juro». Ella lo miró, con lágrimas corriendo por sus mejillas plateadas. «Entonces, ¿por qué nadie los detuvo?». No tuvo respuesta durante un largo rato. El silencio llenó la nave. Solo la lluvia habló, golpeando el casco como suaves lágrimas. Entonces Ellie se levantó, caminó hacia una caja de almacenamiento y sacó un pequeño recipiente de gel curativo. Se sentó a su lado y lo abrió. «Esto puede ayudarte con la piel», dijo con suavidad. «Es tecnología antigua, pero funciona», dudó Lra. «Duele». Negó con la cabeza. «No, pero si no quieres que te toque, puedo decirte cómo usarlo tú misma». Ella lo miró un momento y asintió. «Puedes ayudar», susurró. «Confío en ti». Las manos de Ellie temblaban mientras aplicaba el gel frío en los bordes de sus cicatrices. Las marcas brillaban tenuemente bajo la medicina, y ella se estremeció, pero no se apartó.
Cuando terminó, ella susurró, «¿Estás llorando?» Él ni siquiera se había dado cuenta. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre su hombro. «Sí», dijo en voz baja. «Supongo que sí». Por primera vez. Ella se apoyó en él, con la cabeza apoyada ligeramente en su brazo. El trueno exterior se apagó. Fue reemplazado por el silencioso zumbido de la nave. Esa noche, Ellie ya no la veía como una extraterrestre. La veía como una niña, rota, perdida y de alguna manera, todavía valiente. Y mientras la veía quedarse dormida junto a la estufa, se hizo una promesa silenciosa. Nunca dejaría que nadie volviera a lastimarla. La mañana siguiente llegó tranquila. La lluvia había parado, pero las nubes aún colgaban pesadas sobre Varela 9. El aire olía a polvo húmedo y combustible quemado. Dentro de la pequeña nave de carga, Ellie estaba sentado en el borde de su litera, mirándose las manos. Estaban temblando. No había dormido cada vez que cerraba los ojos. Volvió a ver esas cicatrices. Los símbolos oscuros y retorcidos quemaban en la pequeña espalda de LRA. Las marcas de su propia gente, humanos. La comprensión lo aplastó por dentro. Ra seguía durmiendo junto a la estufa, su delgado cuerpo cubierto con una manta limpia. Su respiración era lenta y pacífica ahora. Ellie debería haber sentido calma al verla a salvo. Pero en cambio, solo sintió culpa. Se frotó la cara con ambas manos, susurrándose, «¿Qué hicimos? ¿Por qué luché?» Años atrás, había servido como mecánico durante la guerra a muerte humana. Nunca vio los campos de prisioneros, nunca cuestionó las órdenes. Se decía a sí mismo que solo era un trabajador, que cumplía con su deber. Pero ahora comprendía que el silencio también lo había convertido en parte de ello. Se levantó lentamente y caminó hacia el pequeño espejo fijado en la pared. Su reflejo parecía más viejo de lo que recordaba. Tenía los ojos rojos y cansados. «No eres mejor que ellos», murmuró. Tras él, una voz suave dijo, «Ellie». Se giró rápidamente. La estaba despierta, sentada y parpadeando somnolienta. Su cabello estaba revuelto, su piel plateada brillaba tenuemente a la luz de la mañana. «Oye», dijo Ellie en voz baja, forzando una pequeña sonrisa. «Deberías descansar más», negó con la cabeza. «Tuve una pesadilla». Se sentó a su lado. «¿Quieres hablar de ello?» Bajó la mirada, jugueteando con la esquina de la manta. «Soñé que estaba allí atrás», susurró. «En el campamento, se gritaban nombres. Dijeron que yo era el siguiente, pero entonces vi tu cara. Y huyeron». Ellie tragó saliva con dificultad. «Solo fue un sueño», dijo en voz baja. «Ya no pueden hacerte daño». LRA ladeó la cabeza, observándolo. «Pareces triste, Ellie». «¿Por qué?» Intentó sonreír de nuevo, pero no le llegó a los ojos. «Solo pienso en cosas que no puedo cambiar». Ella frunció el ceño. «Ayúdame. Eso significa que puedes cambiar las cosas». Sus palabras lo impactaron más profundamente de lo que ella creía. Asintió lentamente. «Tal vez», dijo, «tal vez pueda». Más tarde ese día, Ellie salió al mercado mientras LRA descansaba dentro. Necesitaba aire y respuestas. La multitud era más escasa ahora. Barcos que salían del puerto después de la tormenta. Encontró a un viejo comerciante alienígena llamado Torren. Un contacto de sus días de transporte. «Torren», dijo Ellie, «¿conoces a un hombre llamado Capitán Ren?» Los ojos abiertos del alienígena se entrecerraron. «Ren», susurró. «Ese nombre es oficial humano maldito de la guerra. Dirigía campamentos negros y nadie habla de él. Desapareció después de los juicios». Ellie apretó los puños. «No desapareció, Torren. Sigue ahí fuera». El alienígena se acercó más, bajando la voz. «No deberías indagar en eso, amigo. René ahora trabaja con comerciantes de la sombra.
Vende cargamento vivo a compradores de otros mundos. Es peligroso. La mandíbula de Ellie se tensó. No me importa. Dijo que oyó a un niño, una niña pequeña, y voy a encontrarlo. Lado de Torren. Si vas tras él, morirás. Ellie lo miró directamente a los ojos. Entonces moriré haciendo lo correcto. Caminó de vuelta a su nave, con el corazón apesadumbrado pero despejado. Cuando entró, LRA estaba despierto, intentando arreglar una pantalla de navegación rota. Sonrió tímidamente. Quería ayudar. Ellie sonrió débilmente. Lo hiciste, dijo. Ayudaste más de lo que crees. Al caer la noche de nuevo, se sentó a su lado. La observó mientras dibujaba pequeños símbolos en un trozo de papel. Formas de su mundo natal. Con un tenue brillo azul. ¿Qué son esas?, preguntó. Ella sonrió suavemente. Se llaman Sita. Significa luz de estrellas rotas, dijo mi madre. Incluso las cosas rotas pueden brillar. Ellie sintió una opresión en el pecho. Tu madre parece sabia. Ra asintió, con los ojos brillantes. Solía cantarme eso cuando tenía miedo. El silencio llenó la habitación, suave y apacible. Por un momento, Ellie se olvidó de la guerra, del dolor, de las cicatrices. Solo vio a la pequeña niña alienígena ante él, inocente y fuerte. Entonces, el monitor de la nave emitió un pitido. Una señal roja parpadeó. Transmisión no registrada detectada. Ellie se puso de pie al instante, comprobando la consola. El mensaje estaba encriptado, pero una palabra destacaba. Claramente en el código, Ren. Se le heló la sangre. Miró a LRA, que lo observaba con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasa?, preguntó. Ellie forzó un tono tranquilo. Nada, solo una alerta del sistema. Pero en su interior, sabía lo que significaba. Alguien la había encontrado. Se acercó a la ventana y miró hacia el oscuro horizonte donde volvían a formarse nubarrones. Su reflejo parecía más viejo. Más duro, se susurró a sí mismo. No te la llevarás. Otra vez no. Entonces se volvió hacia el LRA, con voz firme pero suave. Pase lo que pase, LRA, te protegeré. Tienes mi palabra. Parpadeó con voz temblorosa. Incluso si vienen humanos, asintió. Sobre todo si vienen humanos. Ra sonrió levemente, y por primera vez, Ellie sintió que quizá había elegido el bando correcto. La mañana siguiente fue inquietante desde el principio. Una espesa niebla cubría los tejados de acero de la ciudad, ocultando a los gemelos tras nubes grises. Ellie estaba de pie cerca de la puerta de su nave, mirando la niebla como si esperara que algo saliera arrastrándose de ella. Su instinto le decía que el peligro acechaba. Ra tarareaba suavemente mientras intentaba arreglar un pequeño comunicador con cables viejos. Sus diminutas manos se movían con sorprendente destreza. Tú me enseñaste esto, dijo con una sonrisa. ¿Recuerdas? Ellie asintió distraídamente. Sí, dijo. Te estás volviendo bueno. Pero su voz carecía de calidez. Su mirada se desviaba constantemente hacia la luz parpadeante de la consola. La misma señal encriptada de la noche anterior. Esta vez había llegado con más fuerza. Quienquiera que la enviara no se rendiría. Apagó el monitor rápidamente antes de que LRA se diera cuenta. No quería que se preocupara. Todavía no. De repente, un fuerte estruendo resonó desde el mercado exterior, seguido de gritos. LRA se quedó paralizada, con sus grandes ojos plateados abiertos de par en par. ¿Qué es eso? Ellie echó un vistazo por la pequeña rendija de visualización. Se le encogió el corazón. Un grupo de hombres armados y mercenarios alienígenas se movían entre la niebla. Sus armaduras eran negras y plateadas. Los cazadores privados de Rey. Reconoció su objetivo al instante. Estaban escaneando el mercado, mostrando imágenes holográficas. Y una de esas imágenes era el rostro de LRA.
El pulso de Ellie se aceleró. LRA. Escúchame, dijo con voz tranquila pero firme. Tenemos que irnos ya. Parecía confundida. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Nos encontraron, dijo bruscamente, agarrando su mochila y metiendo raciones y un pequeño botiquín. No había tiempo para explicaciones. El LRA contuvo la respiración. Ellos, susurró, ya temblando. Ellie asintió. Sí, los mismos. Pero no dejaré que te toquen. La tomó de la mano y la condujo hacia la salida trasera de la nave. Salieron en silencio, mezclándose con la niebla. El sonido de botas y gritos resonó más cerca. A través de la niebla, se movieron entre contenedores oxidados y vehículos destrozados, intentando agacharse. El LRA se aferró a su manga, con su pequeña mano temblorosa. Ellie, tengo miedo, susurró. Lo sé, dijo él, mirando a su alrededor buscando un camino seguro. Pero confías en mí, ¿verdad? Asintió débilmente. Siempre. Llegaron al viejo túnel de carga que conducía bajo los muelles. Ellie empujó la pesada puerta, pero antes de que pudieran entrar, una voz aguda gritó, «¡Alto ahí!». Ellie se giró y se le heló la sangre. A solo 6 metros estaba el comandante Wren. El hombre, ya mayor, pero con una sonrisa fría, la misma. Su ojo cibernético brillaba rojo a través de la niebla. «Vaya, vaya», dijo. «Pero si es mi viejo mecánico, Ellie Grant». Ellie apretó la mandíbula. Wren, gruñó. «Aún respiras». «Ya veo». Wren rió secamente. «Apenas gracias a la guerra de la que te alejaste». Su mirada se desvió hacia el LRA. «Y me trajiste mi propiedad perdida». El LRA retrocedió, negando con la cabeza. «No soy tu propiedad», gritó. La voz de Wren se volvió gélida. «Fuiste marcada, pequeña. Perteneces a la marca en tu espalda». Ellie se interpuso entre ellos al instante, con voz aguda. «Ya no». La sonrisa de Wren se desvaneció. Les hizo un gesto a sus soldados. «Llévenla». Antes de que pudieran reaccionar, Ellie agarró una barra de metal cercana y la blandió con fuerza, alcanzando a uno de los soldados en el casco. Saltaron chispas. Se desató el caos. «¡Corre!», le gritó al Ra. Se adentró en el túnel a toda velocidad mientras el sonido de los disparos resonaba en la niebla. Ellie luchó con una fuerza desesperada, esquivando rayos de energía y contraatacando con furia pura. Un soldado atacó con una espada, pero Ellie lo sujetó del brazo y lo estrelló contra la pared. Otro rayo impactó en el hombro de Ellie, quemándole la chaqueta. Apretó los dientes y siguió adelante. Ran la observó divertida. «¿Todavía crees que puedes cambiar lo que son los humanos?», gritó. «Estás luchando contra los de tu especie», gritó Ellie. «Entonces quizás sea hora de que los míos aprendan lo que significa ser humano de verdad». Con un último golpe, Ellie golpeó el generador junto a la puerta del túnel. La explosión los lanzó hacia atrás, junto con los soldados. La entrada del túnel se derrumbó entre chispas y humo, sellando al LRA a salvo dentro, tosiendo y sangrando. Ellie se arrastró detrás de una caja. Le dolía el cuerpo, pero sonrió levemente. Estaba a salvo por ahora. A través del humo, resonó la voz de Wren. «No puedes ocultarla para siempre, Grant. Está marcada. La red la encontrará en cualquier lugar de las estrellas». Ellie lo fulminó con la mirada. «Entonces romperé tu red», dijo. La fría sonrisa de Wren regresó. «Morirás primero». Ellie levantó su arma. «Entonces moriré intentándolo». El sonido de las sirenas a lo lejos se hizo más fuerte. Las fuerzas de seguridad locales respondían. Los hombres de Wren se retiraron a la niebla, desapareciendo como sombras. Cuando regresó el silencio, Ellie se desplomó contra la pared, agarrándose el hombro ensangrentado, con la cabeza dando vueltas. Pero solo podía pensar en el LRA, atrapado dentro del túnel, corriendo con la esperanza de ponerse a salvo.
Susurró con voz débil. Corre, estrellita, corre lejos. Y antes de que la oscuridad lo atrapara, se hizo una promesa. Esto no había terminado. Ellie despertó con el sonido del agua goteando y un agudo dolor punzante en el hombro. El mundo a su alrededor era humo gris y metal roto. Le palpitaba la cabeza. Parpadeó lentamente, intentando recordar dónde estaba. La explosión, la lluvia del túnel, y luego todo volvió como una tormenta. Gimió, incorporándose. Le dolía el cuerpo, pero estaba vivo. La explosión del generador había acabado con la mayoría de los cazadores. Miró a su alrededor, buscando alguna señal del LRA, pero ella había desaparecido. La puerta del túnel estaba sellada con escombros. Bien, susurró débilmente. Está a salvo. Se llevó la mano a la herida del hombro. La sangre le manaba por la camisa. Se tambaleó hacia la nave, cojeando entre la niebla. El mercado estaba casi vacío. Los traidores habían huido tras la explosión. Solo el olor a humo y metal quemado flotaba en el aire. Dentro de la nave, se desplomó en el asiento del piloto, intentando respirar a pesar del dolor. Necesitaba irse, pero el sistema de la nave parpadeó en rojo. Motor desconectado. Los hombres de Rain lo habían dañado antes de retirarse. Golpeó la consola con el puño. Maldita sea. Entonces se quedó paralizado. Un suave sonido llegó desde atrás, y una vocecita, temblorosa, pero real. Ellie. Se giró rápidamente, y allí estaba ella, cubierta de polvo, pero viva. LRA estaba de pie en la puerta de la nave, apretando contra el pecho el comunicador roto. No podía dejarte, dijo con lágrimas en los ojos. Me dijiste que corriera, pero no pude. Por un segundo, Ellie se quedó mirando, con un nudo en la garganta. LRA, no deberías haber regresado. Negó con la cabeza obstinadamente. Me salvaste. Yo te salvo. Ellie sonrió débilmente. Así no funciona. Se acercó. Entonces debería, dijo en voz baja. Sus palabras lo impactaron profundamente. A pesar de todo su dolor y miedo, seguía siendo más valiente que la mayoría de los humanos que había conocido. Ellie respiró hondo, intentando calmarse. Tenemos que movernos. La lluvia no parará. No hasta que te atrape. LRA se secó las lágrimas y asintió. Entonces lo detenemos primero. Ellie parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Señaló el comunicador que tenía en las manos. Una vez dijiste que toda la tecnología humana puede comunicarse con otras máquinas. Esta también. Puedo enviar señales falsas. Hacer que sus rastreadores sigan fantasmas. Ellie la miró asombrado. ¿Lo descubriste tú mismo? Sonrió levemente. Dijiste que era inteligente. Rió suavemente. A pesar del dolor. Sí, lo hice. Trabajaron juntos durante horas. LRA recableando el comunicador mientras Ellie reparaba el motor con las piezas de repuesto que le quedaban. Cada vez que retumbaba un trueno afuera, LRA se estremecía, pero seguía trabajando. Sus pequeñas manos firmes incluso con el miedo en sus ojos. Al anochecer, habían logrado alimentar el motor lo suficiente para volar. La nave zumbaba con poca energía, apenas manteniéndose en pie. Ellie revisó el radar. Volverán. Tal vez esta noche, dijo. No podemos escapar de ellos. Pero tal vez podamos hacerles creer que lo hicimos. Ra levantó la vista. ¿Cómo? Señaló las colinas más allá de la ciudad. Hay una vieja base en el cañón, ¿sabes? Abandonada después de la guerra. Los atraeremos allí, dijo LRA frunciendo el ceño. Es peligroso. Sonrió levemente. Yo también. Despegaron al ver aparecer las primeras estrellas en el cielo oscuro. La nave dañada traqueteó al elevarse por encima de la niebla. Debajo de ellos, los hombres de Ren ya se reagrupaban, siguiendo la falsa señal que había enviado LRA. Creían que escapaba hacia la cresta oriental. Horas después,
La nave aterrizó en las profundidades del cañón. El viento aullaba a través de los acantilados rocosos, resonando como voces fantasmales. Ellie armó manualmente las torretas de defensa de la nave, mientras que LRA colocó pequeñas trampas EMP cerca de la entrada. Ellie dijo de repente, ¿crees que todos los humanos son como Ren? Hizo una pausa, mirándola. No, dijo en voz baja. Pero creo que algunos humanos olvidan lo que significa preocuparse. Ren es uno de ellos. LRA bajó la mirada. Creo que eres lo que un humano debería ser. Sus palabras reconfortaron algo en su interior que hacía tiempo se había enfriado. Sonrió levemente. Gracias, chico. Entonces el radar emitió un pitido rápido, agudo, implacable. Las naves de Ren se acercaban. Ellie agarró su rifle blaster. Es la hora, dijo. El cañón rugió mientras ráfagas de energía rasgaban el cielo nocturno. Ellie respondió con chispas. El LRA activó una de las trampas EMP, derribando 2 drones. Los soldados de la lluvia avanzaron, gritando a través del polvo. Ellie volvió a moverse como un soldado. No por la gloria, no por órdenes, sino por algo más puro. Cada disparo era para proteger una pequeña vida tras él. La voz de René resonó por un altavoz. No puedes ganar, Grant. Está marcada. Nos pertenece. Ellie gritó, entonces ven a llevártela. Se mantuvo firme. El fuego iluminó su rostro, sus ojos, feroces y determinados. El LRA se escondió tras las rocas, observando con terror y asombro. Nunca había visto a nadie luchar por ella. No así, el sonido de los blasters, el resplandor de las explosiones, el rugido del viento. Parecía que el mundo se acababa. Cuando el humo se disipó por un momento, Ellie vio al mismísimo Ren avanzando, con su armadura reluciente y su ojo cibernético rojo como la llama. Deberías haberte mantenido al margen, Ellie, dijo, ahora morirás con ella. Ellie levantó el rifle, respirando con dificultad. Si ese es el precio por hacer lo correcto, que así sea. Antes de que Ren pudiera responder, explotó otra carga electromagnética. La trampa final del LRA. La explosión iluminó el cañón como un rayo. La batalla no había terminado, pero por primera vez, los cazadores retrocedían. Y al asentarse el polvo, Ellie se giró y vio al LRA de pie tras él, sosteniendo uno de sus rifles de repuesto. Temblando pero valiente, susurró, dijiste que debía aprender a protegerme. Ellie sonrió con orgullo a pesar del dolor. Supongo que hoy es tu primera lección. El cañón permaneció en silencio tras la tormenta de fuego. El humo flotaba sobre las rocas rotas, brillando tenuemente desde los restos de las naves de Ren. El cielo nocturno se extendía sobre ellos, lleno de estrellas que parecían demasiado tranquilas para un lugar tan violento. El brazo de Ellie ardía de dolor, su chaqueta rasgada y ennegrecida por el fuego blaster. Estaba apoyado en una roca, respirando lenta y pesadamente. Frente a él, el suelo estaba sembrado de drones rotos y armas destrozadas. La batalla había terminado, o al menos eso parecía. Ra corrió hacia él, levantando polvo con sus pequeñas botas. Ellie, gritó, dejando caer el rifle y extendiéndose a su lado. Estás herido. Él sonrió débilmente. Solo un rasguño, mintió, con la manga manchada de sangre. Sus manos temblorosas intentaron presionar un trozo de tela sobre su herida. No te muevas, susurró. Estarás bien. Ellie rió suavemente. Suenas como un médico. Aprendí de ti, dijo con una sonrisa llorosa. Pero abrió mucho los ojos cuando un nuevo sonido resonó por el cañón. El rugido sordo de los motores. La voz de Rain resonó entre las sombras. ¿Crees que has ganado, Grant? Ni siquiera sabes qué es. Del humo, Ren emergió de nuevo, con la armadura agrietada, pero sus ojos cibernéticos aún brillaban rojos. Detrás de él,
2 soldados avanzaban tambaleándose, portando rifles pesados. Las piernas de Ellie casi cedieron, pero se incorporó, colocándose entre LRA y los hombres que avanzaban. «¿Estás acabado, Ren?», dijo. «Se acabó». Ran rió con sarcasmo. «¿Se acabó? No, este es solo tu fin. Ella vale más que toda tu nave. Su sangre sana, sus células se reparan». Ellie se quedó paralizado, mirando a LRA. «¿De qué está hablando?». Ren sonrió con suficiencia. «No es solo una esclava. Es un experimento de laboratorio. Nuestro mayor error y nuestra mayor arma. Los humanos la crearon para probar fórmulas de regeneración. Sus cicatrices no son solo heridas. Son la prueba de que sobrevive a todo». Los ojos de LRA se llenaron de lágrimas. «Por eso nunca nos dejaron morir», susurró. «Nos necesitaban vivos». Para probar más dolor, las manos de Ellie se apretaron en puños, la rabia hirviendo en su interior. «Torturaste a niños para obtener medicina», gritó. «A eso lo llamaste ciencia». Rain levantó su arma. «Llámalo como quieras, pero ella me pertenece». Lra dio un paso adelante de repente, con voz temblorosa, pero fuerte. «No», dijo. «No pertenezco a nadie». Levantó sus pequeñas manos y el extraño brillo de su sangre alienígena pulsó por sus venas. La energía que una vez la mantuvo viva ahora surgió en oleadas de luz. El arma de Ren disparó, pero la explosión se disolvió en el aire, tragada por el campo brillante que la rodeaba. El cañón se llenó de una luz plateada cegadora. Y por primera vez, Ren pareció asustado. Ellie se protegió los ojos y gritó: «Lae, detente. Te quemarás». Se giró hacia él, con los ojos brillantes como estrellas. «Dijiste que las cosas rotas aún pueden brillar», susurró. «Ahora estoy brillando». La luz se expandió, haciendo que Ren y sus soldados retrocedieran. Sus armas se derritieron, sus armaduras se agrietaron, y luego se hizo el silencio. Cuando el resplandor se desvaneció, Lra se desplomó. Ellie corrió a su lado, se arrodilló y la levantó con cuidado. «Oye, quédate conmigo», dijo con voz temblorosa. «Lo lograste, Lra. Estás a salvo ahora». Su respiración era débil pero constante. «Dijiste que los humanos dolían, pero no fue así», murmuró. «Me salvaste». Ellie sintió que las lágrimas corrían por su rostro cubierto de tierra. «Tú también me salvaste, niña», susurró. «Me recordaste lo que significa ser humano». La llevó de vuelta a la nave bajo la luz de las estrellas. Los motores tosieron, pero arrancaron. La nave se elevó lentamente hacia el cielo, dejando atrás las ruinas del cañón. Días después, Ellie despertó en una cama de hospital en la estación aliada más cercana, con el hombro envuelto en vendas limpias. El aire olía a medicina y luz cálida. Giró la cabeza y la vio. LRA estaba sentada a su lado, su piel brillaba sana, las cicatrices en su espalda ahora eran tenues líneas plateadas. Ella sonrió al verlo despierto. «No moriste», dijo en voz baja. Él sonrió débilmente. «No me dejaste». Ella rió, el sonido brillante y cálido. «El médico dijo que mi sangre te ayudó a sanar más rápido. Supongo que Ren tenía razón en eso». Ellie rió entre dientes. «Supongo que sí», dijo. «Pero se equivocó en todo lo demás». «¿Qué haremos ahora?», preguntó ella, mirando las estrellas por la ventana. Ellie se recostó, con la mirada dulce. «Iremos a donde queramos. Eres libre, LRA. Se acabaron las jaulas, los campamentos, se acabaron las huidas». Sus ojos brillaron. «Entonces busquemos un lugar donde nadie vuelva a llorar». Él asintió. «Sí, hagámoslo». La nave que una vez trajo miedo ahora trajo esperanza. Mientras volaba entre las estrellas, sus luces parpadeaban como un latido, recordando a la galaxia que incluso en los rincones más oscuros, la humanidad aún podía elegir la bondad. Y en lo profundo de esa nave,
Una pequeña niña alienígena que una vez temió a los humanos ahora creía en ellos de nuevo. Porque una humana se había preocupado lo suficiente como para luchar, sangrar y romper las cadenas de su dolor.